Me gusta mucho esta pregunta. Es que es algo que nunca digo en los cursos, de qué buena pregunta a ningún alumno, porque entonces el que ha hecho la pregunta de antes y no he dicho lo de qué buena pregunta, dice, la mía no es buena, entonces nunca lo digo. Pero bueno, en este caso, no es que sea buena la pregunta, es que el tema me gusta mucho, ¿no? El hombro en general, el hombro congelado en concreto, pero, pero el hombro congelado es algo que me gusta mucho por esa relación entre los chinos y la psiconeuroinmunología, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablaremos de los nervios. Bueno, podemos incluso hablar antes de los nervios que de esa parte más visceral, más sistémica. Vale, recordar que así a nivel importante de nervios del hombro tenemos el supraescapular, que sobre todo lo abordamos en intestino delgado 12, intestino delgado 11, supraescapular para el supra, supraescapular para el infra. Que luego tenemos el axilar, que lo pinchábamos sobre todo en el deltoide en medio, intestino grueso 14, en el surco delto pectoral, intestino grueso 15, y en el cuadrilátero del Po, intestino delgado 9, eso sobre todo. Y luego teníamos los sensitivos, los supraclaviculares, ¿no? Entonces, bueno, si vemos un poquito la anatomía de estos, de todo lo que hemos dicho, pensábamos en axilar, que teníamos un punto de abordaje posterior, un punto de abordaje medio y un punto de abordaje anterior, ¿no? Entonces decíamos que los dos principales meridianos que pasan por el hombro son intestino delgado e intestino grueso, ¿no? O sea, en medicina china, el hombro nos orienta a intestino. Incluso ahora especificaremos porque hay algún meridiano más que son pulmón y corazón, ¿no? O sea, elemento metal y elemento fuego. Luego repasaremos con qué se relacionan estos dos elementos. Pero fijaros, aquí tenemos este del cuadrilátero de Bell-Po, intestino delgado 9, axilar deltoides posterior, axilar deltoides medio y axilar deltoides anterior. ¿Vale? Aquí, aquí y aquí. Luego tenemos el supraescapular, ¿no? Que va a inervar al supraespinoso y al infraespinoso. Y que también da ramas articulares al hombro. Yo siempre digo que para mí este es el nervio más importante y sobre todo el del supraespinoso, ¿no? Que lo pincharíamos aquí, en esta misma dirección además. El nervio va hacia caudal y lateral para luego venir a inervar al infra. Entonces el punto que tenemos ahí es sobre todo intestino delgado 12. ¿Vale? Entonces tendríamos axilar Bell-Po, supraescapular supra, supraescapular infra. Luego, a nivel sensitivo, hablábamos mucho de estos nervios, de los supraclaviculares, ¿no? Que son ramas sensitivas del plexo cervical superficial de C1 a C4. Fijaros cómo se desparraman por toda la clavícula. Fijaros cómo es prácticamente imposible pinchar en la clavícula y que no cojamos ramas del supraclavicular. Y que decíamos que el supraclavicular inervaba todo lo que está en amarillo. Entonces, fijaros que el síntoma, sea cual sea el nombre de la patología de hombro, que sabéis que es un cajón desastre en cuanto a nombres, siempre está en lo amarillo, tanto a nivel como posterior, anterior como posterior. Entonces, el supraclavicular lo pinchábamos en estos puntos, entre estómago 12 y estómago 13, y un parche en la zona del síntoma, a 80 hercios. Es decir, todo lo demás que hemos dicho de axilar y supraescapular a 2 y los supraclaviculares a 80. Y luego haríamos una parte en supino, porque el hombro a mí me gusta trabajarlo en decúbito lateral, y haríamos una parte en supino para trabajar el subescapular o los nervios subescapulares, ¿no? Para trabajar, que es especialmente importante en hombro congelado, ¿no? Entre pectoral mayor y dorsal ancho, punto corazón 1, es verdad que lo llevaríamos un poquito más medial, pincharíamos hacia el cuello del paciente y es un punto especialmente importante para hombro congelado, ¿no? Luego hay muchos más abordajes posibles para el hombro. Y bueno, sobre todo la diapositiva que os iba a poner. Bueno, luego también el frénico. No solo cuando haya componente visceral, que ahora hablaremos de eso, sino porque el frénico tiene conexiones con el plexo braquial. Cuando hacéis la práctica del frénico en el cuello, sabéis que a veces es muy difícil diferenciar la parte del diafragma a que se mueva el hombro o el miembro superior. Entonces, también podéis utilizar el frénico trabajándolo en el cuello con el pointer para problemas de hombro. Pero sobre todo quería hablaros de este artículo que habla justo del hombro congelado y de la visión sistémica, ¿no? Es un artículo de los profes de Leo Prijmund, que es el creador de la PNI clínica, Daniel de la Serna, presidente de PNI España, bueno, y varios profesores de la escuela de PNI donde yo me formé. Y esta imagen, aunque habla del hombro congelado, habla mucho de esa película universal de la patología crónica, ¿no? De eso que es común a cualquier patología crónica hoy en día por el contexto, por el modo de vida que tenemos, expuesto a estresores crónicos, con un sistema inmune continuamente activo, egoísta, reclutando recursos para conseguir
energía para poder seguir reactivándose a sí mismo, ¿no? Entonces decíamos que uno de los principales recursos que utilizaba el sistema inmune era la insulina, ¿no? Entonces, fijaros que estamos hablando del hombro congelado, ¿eh? Cómo el hombro congelado va muy unido a la resistencia a la insulina. Como también una de las primeras cosas que hacía el sistema inmune para obtener recursos para seguir activándose era hacer permeable las barreras corporales permeables, con endotoxemia, infección e inflamación de bajo grado, low grade inflammation, con citoquinas proinflamatorias y con oxidación, ¿no? Esto es un contexto común, aunque este artículo habla del hombro, de esto hablamos en los primeros días de clase. ¿Por qué os digo esto? Porque podemos hacer el mejor abordaje del hombro, pinchando el supraescapular, el axilar, el nervio que queráis, pero si no trabajamos esto en el paciente o no damos ciertos consejos de estilo de vida, o mandamos un suplemento, o mandamos estímulos horméticos, o recomendamos alguna lectura al paciente para que se haga consciente de lo multimodal que es su problema y de su papel activo, no es que el paciente no mejore, pero puede no mejorar todo lo que podría mejorar, ¿no? O hay recidivas o hay un porcentaje en el que no mejora. Y tampoco hay que estudiar 3 años de PNI para saber que si hay resistencia a la insulina, pues aproximándonos a un estado cetogénico, es decir, disminuir hidratos, disminuir azúcares, aumentar grasa, aumentar proteína, disminuir el número de ingestas al día, adelantar la última comida del día, hacer ejercicio en ayunas, son 4 o 5 cosas que te van a trabajar esto. Y con esto está bajando el perfil proinflamatorio del paciente, esa inflamación de bajo grado. Si hay radicales libres, oxidación, ¿por qué no puedo recomendar al paciente N-acetilcisteína, ¿no? Que es el NAC, que se consigue en cualquier herbolario? Si hay barreras corporales permeables, ¿por qué no puedo recomendar lactoferrina o glutamina, ¿no? La lactoferrina es una proteína que segrega a la madre a través de la leche materna, del calostro materno, y que forma parte de nuestro sistema inmune innato. Y esto se comercializa en pastilla para que se pueda tomar. Entonces, para esto muy importante la parte visceral, preguntar al paciente cómo vas al baño, cómo son tus digestiones, te sangra las encías, estás cansado, sobre todo después de comer, cuántas veces comes al día. Bueno, eso que a veces no hacemos, ¿no? Entonces, fijaros el artículo, como habla, el artículo recalca que el hombro congelado es un síndrome sistémico y multifactorial donde convergen procesos metabólicos, inmunológicos, autonómicos y neuroendocrinos. Pero fijaros con el hombro, ¿eh? De toda la vida hemos repetido como un mantra, hombro derecho, hígado, hombro izquierdo, estómago, ¿no? Incluso sin saber muy bien por qué. Esto se ha ido repitiendo de generación en generación y todos lo hemos repetido. Bueno, yo creo que no es tan sencillo, ya lo veis, pero sí que va muy unido a este contexto, ¿no? Fijaros, citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, activación de la glía, sensibilización central, eje hipotálamo hipófisis adrenal, o sea que es mucho más allá que tengo el supraespinoso parcialmente roto o que tengo el labrum o la cápsula, por supuesto, pero ¿por qué aparece mucho dolores de hombro o muchas roturas parciales del supraespinoso en la menopausia? ¿No? O en un momento de la vida con mucho componente hormonal, emocional, pues está claro. Y fijaros los chinos, como yo digo siempre, los cabrones, como con su manera de describir los meridianos, por dónde pasan los meridianos que pasan por el hombro, intestino delgado, intestino grueso, corazón y pulmón, fundamentalmente. Intestino grueso, pulmón, elemento metal, se relaciona con piel, sistema inmune, intestino, y elemento fuego, corazón, intestino delgado, sobre todo, con la parte emocional y vascular. Justo lo que hemos dicho, de un artículo de PNI súper famoso, súper actual, súper de moda, pues los chinos, que parece que describieron los meridianos un poco aleatoriamente, pues justo los meridianos que pasan por ahí describen lo mismo. Componente vascular, inmunológico, intestinal. Bueno, y este artículo que lo añadí hace poco habla de que la mayoría de las alteraciones en resonancia magnética no son la causa del dolor, porque es que realmente, fijaros, un 98,7% de los participantes presentaban alguna alteración en el manguito rotador. Es decir, que si nos hacen a todos los que estamos aquí una resonancia magnética o una ecografía en el manguito rotador, alteraciones tenemos todos. Entonces, que no va, esto yo creo que lo sabemos todos, no va de la mano exclusivamente la imagen con el síntoma, ¿no? Y incluso a lo mejor lo hacéis, comparáis un lado con el otro y el lado que tiene peor el paciente no tiene síntomas, ¿no? Entonces, bueno, que es mucho más allá que una imagen o que solo la estructura, ¿no? Venimos a recalcar.